Buenos días con todos. El día de hoy voy a tratar el tema del milenio. En mi video anterior que había hecho del tema de la batalla de Armagedón y el ataque de Gog de Magog contra el pueblo de Israel, había dicho que para la mayoría de los cristianos la batalla de Armagedón y el rapto de la iglesia por Dios al cielo, la gran tribulación, iba a pasarse antes de los 1000 años, antes del milenio, porque había dicho también que para la mayoría de los cristianos también se sabía que el diablo iba a ser encerrado en el abismo durante 1000 años y que después de los 1000 años iba a ser nuevamente liberado. Y para la mayoría de los cristianos el ataque de Gog de Magog se pasa después del milenio. Quiere decir que la batalla de Armagedón antes del milenio, el ataque de Gog de Magog después del milenio. Pero yo no lo veo de la misma manera. Yo voy a mostrar textos bíblicos y algunos de los libros de historia que hablan sobre la interpretación de algunas profecías que yo voy a escoger de la Biblia para mostrar exactamente a qué momentos pasa el milenio. Voy a utilizar el libro de Daniel capítulo 7, donde se ven 4 bestias. Estas 4 bestias representan 4 reinos: Babilonia, los Medo-Persa, Grecia y Roma. Y después sobre esta 4ª bestia que es Roma hay 10 reyes. Después hay un 11º rey que viene y que hace caer 3 reyes. Y es en la época de este pequeño cuerno que viene, el 11º, que hace caer a 3, que en el cielo hay un juicio donde el diablo es echado del cielo hacia la tierra. Poco de tiempo después el diablo ha escogido nuevamente un ángel que baja del cielo, lo atrapa al diablo y lo encierra en el abismo por 1000 años. Y después de los 1000 años el diablo es liberado del abismo, sale del abismo y junta los reyes de la tierra en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, o montaña, monte o colina de Megiddo. Pero para mí la batalla de Armagedón y Gog de Magog se pasa después de los 1000 años y nosotros ya nos encontramos después de los 1000 años. No es como, yo no lo veo de la misma manera como la mayoría de los cristianos, y yo quiero explicar por qué. Yo tengo para esto, sin tardar más, voy a de frente leer el capítulo de la Biblia que habla del milenio. Eso se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1, que dice así: y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces, como se ve aquí, en este libro de Apocalipsis capítulo 20, muestra bien claro que va a haber un momento en que un ángel va a bajar con una enorme cadena, va a atraparlo al diablo y lo va a encerrar en el abismo, lo va a atar y lo va a encerrar en el abismo por 1000 años para que no extravíe a las naciones. Y después de los 1000 años va a ser desatado. Bueno, voy a seguir con la lectura. El versículo 4 dice así: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos le fue dado juicio. Que sí, que hay gente, se ve en el cielo tronos, y hay personas que se sientan en los tronos y se le da el poder de juzgar, si se puede decir así, y fue dado juicio. Y vi a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Quiere decir que él ve a los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Que sí, que reinan, son reyes
y son jueces también, porque se sientan en tronos y tienen el poder de juzgar, junto con Cristo por 1000 años. Versículo 5. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta partecita de los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, parece que no está en todas las traducciones, en todos los manuscritos, porque está entre corchetes, está encerrado. Pero de todas maneras vamos a ver si seguimos la lectura, que esto ni siquiera es necesario ponerlo, porque es evidente de que los otros muertos, se va a ver en la lectura que los otros muertos son levantados, pero después de los 1000 años. Bueno, voy a seguir leyendo. Hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera, quiere decir que hay más de una, porque dice que esta es la primera. Dado juicio. Más los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice que bienaventurado y santo. Quiere decir que en esta primera resurrección solamente los santos son resucitados. Los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son, nuevamente, son como resucitados, vinieron a la vida y reinaron junto con Cristo durante 1000 años. No son todos, aquí según el texto dice que solamente los decapitados, los santos, tienen parte a la primera resurrección. Y sigue diciendo así: la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Claro, porque ellos ya resucitan, ya no van a ser juzgados, ya no van a morir después del juicio. Es por eso que dice que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Vamos a ver que más adelante, después de los 1000 años, se ve otro grupo de muertos que son levantados para juicio. Y sobre esto sí tiene la segunda muerte potestad, porque van a ser resucitados para juicio. Y después del juicio, si no pasan, van a ser nuevamente echados al lago de fuego, lo que representa la segunda muerte. Es por eso dice, la segunda habla de la segunda muerte, que si han muerto una vez, han sido resucitados para juicio y mueren otra vez, representa. Pero para estos primeros, que son los santos, que han muerto, los decapitados a causa del testimonio de Cristo, para ellos la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Serán sacerdotes, serán jueces y serán reyes junto con Cristo durante 1000 años. Ellos son los santos, son los que hacen parte de la primera resurrección. Eso para que quede bien claro, que muchas ideas diferentes en diferentes grupos tienen referente a este texto. Versículo 7 sigue diciendo así: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión después de los 1000 años, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Después, bueno, si seguimos leyendo más los otros versículos que vienen después, el diablo es atrapado y es echado al lago de fuego junto a la bestia y el falso profeta que ya se encontraban. Y después se ve un trono blanco y los muertos son levantados del Hades. Bueno, el Hades es en griego, pero en hebreo es Sheol o Seol. Y en latín es infernus o infierno, que es el mismo lugar. Entonces el infierno entrega a todos los muertos que hay en él y cada uno es juzgado individualmente. Los muertos son resucitados y son juzgados individualmente en función de sus obras, como están escritos en los libros. Y los que no pasen el juicio son echados al lago de fuego, lo que representa la segunda muerte. ¿Ves? Como yo le decía, no es ni siquiera necesario decir, más los otros muertos no volvieron a la vida, a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, porque ya se sobreentiende cuando uno lee todo el capítulo 20. Bueno, y dice, el diablo después es liberado del abismo después de los 1000 años y sale para reunir a los reyes de la tierra en Gog de Magog. Para mí es batalla de Armagedón y Gog de Magog van juntos. Bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, antes de explicar aquí
en qué momento comienza el milenio y en qué momento termina, voy a leer otro capítulo de la Biblia donde se ve justo antes que el diablo fuese encerrado en el abismo, hubo un juicio en el cielo. Hubo un juicio en el cielo donde el diablo fue juzgado y echado del cielo sobre la tierra. Y después de la tierra lo echan en el abismo durante 1000 años, donde es encerrado. Entonces vamos a ver, voy a leer directamente este capítulo de la Biblia, es Apocalipsis capítulo 12, el versículo 1. Voy a comenzar directamente a leerlo y voy a ir explicando en función de lo que voy leyendo. Bueno, dice así, versículo 1. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces para mí esta mujer es el pueblo de Israel, que va a dar a luz, ahora vamos a verlo más adelante, un hijo varón que es Cristo, y las 12 estrellas de su corona representan las 12 tribus de Israel. Y sigue diciendo versículo 2, y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue, versículo 3, y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón bermejo o escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pienso que habla de los ángeles que ha extraviado y los ha precipitado sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado, el hijo de la mujer fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Entonces aquí se ve claramente esta mujer que va a dar a luz a un hijo varón, que es Cristo, es el pueblo de Dios. Y el hijo es arrebatado, el dragón la quiere devorar al niño de su nacimiento. Y el diablo, dice este dragón bermejo, que con su cola barre el tercio de los ángeles de la tierra y los precipita a la tierra. Entonces se para delante de la mujer para devorar al niño de su nacimiento. Pero el hijo, bueno, se sabe, ¿no?, que Jesús fue muerto, resucitado y después fue arrebatado al cielo, al lado del trono de Dios. Y la mujer viaja al desierto, donde tiene el lugar preparado para Dios, por Dios. Y vemos que el diablo después hace guerra también contra la mujer y la descendencia de la mujer. Versículo 7 sigue diciendo así: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Quiere decir que Micael y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Otra traducción dice: y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado. Que dice que el diablo que acusa a los hermanos día y noche fue arrojado del cielo. Ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, en plural, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Quiere decir que esta guerra en el cielo se pasa después del sacrificio de Cristo.
¿Por qué? Porque dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y por la predicación que ellos han hecho. A causa de eso ellos han vencido, que sí, al dragón. Ay de los moradores de bueno, dice así, versículo 11, lo voy a volver a leer. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Habla de los primeros cristianos que han sacrificado su vida gracias a su testimonio y la sangre del Cordero. Ellos han muerto. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, esta guerra en el cielo de Micael y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles se pasa después del sacrificio de Cristo y después del sacrificio de los primeros cristianos que dieron testimonio, y gracias a ese testimonio hasta la muerte y gracias al sacrificio de Cristo ellos han vencido, y ha sido el diablo echado del cielo hacia la tierra. Alegraos cielos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a ustedes, sabiendo, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El versículo 13 sigue diciendo: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Después hace guerra también a los descendientes, a la descendencia, a los otros hijos de la mujer que ha tenido, que los cristianos, a los que dan testimonio de Cristo, hace guerra contra ellos, que muestra bien claro que la mujer es el pueblo de Dios, y parte a hacer guerra contra ellos. Y entonces, juntando después del capítulo 20 que habíamos leído, y después fue decir que el diablo es echado por Micael y sus ángeles, fue echado el diablo del cielo hacia la tierra junto con sus ángeles. Poco tiempo después, entonces, viene el capítulo 20 de Apocalipsis que hemos leído. Baja un ángel del cielo con una cadena, lo atrapa al dragón y lo encierra 1000 años. Después de 1000 años, nuevamente, el diablo es liberado del abismo. Que sí, que este es más o menos el orden cronológico como yo lo veo, ¿eh? La guerra en el cielo, el diablo lo echan del cielo hacia la tierra junto con sus ángeles. Después del capítulo 20 de Apocalipsis, después el diablo es atrapado por el ángel y encerrado en el abismo por mil años. Bueno, ahora vamos a leer un pasaje de la Biblia, esta vez Isaías capítulo 14, que muchos piensan que es al diablo que ha sido dirigida esta carta, porque aquí dice una carta que es dirigida al rey de Babilonia, pero según lo que dice el contenido de esta carta, todo el mundo piensa que es del diablo a quien se refiere. Bueno, vamos a leerlo. Es una carta, voy a empezar del versículo 3, que dice así: y será en el día en que Jehová te dé reposo de tu trabajo. Le está hablando al pueblo de Israel, ¿eh? Y será en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que levantarás este proverbio sobre el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo cesó el opresor? ¿Cómo cesó la ciudad de oro? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, al que hería a los pueblos con ira, con llaga permanente, el cual se enseñoreaba de las naciones con furor y las perseguía con crueldad. Descansó, sosegó toda la tierra, prorrumpieron en alabanza. Aún los cipreses se regocijaron de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Versículo 9. En el infierno abajo se espantó de ti al recibirte en tu venida. En el infierno abajo dice que se espantó de ti. El infierno es en latín, pero en hebreo se llama Seol o Sheol. En latín es infierno. El infierno abajo se espantó de ti al recibirte en tu venida.
te despertó a los muertos, que si en el infierno, en el Sheol se encuentra, en el Hades se encuentran los muertos, que después se van a levantar para juicio y después van a volver a morir la segunda muerte después del juicio de aquellos que no pasen. Te despertó a los muertos, aún todos los príncipes de la tierra, hizo levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, y como nosotros has venido a hacer. Que sí, que los muertos abajo, que espera de juicio, están debilitados. Porque hay un pasaje, algunos dicen, no, en el infierno no existe, porque dice que ahí no hay proyecto, que dice que nadie construye, nadie planta, nadie siembra, no hay conocimiento, no hay nada. Pero es que porque no hay nada, en el sentido de que no hay ningún tipo de proyecto, allá no construye, la gente no se casa, no tiene hijos, no planta, pero están ahí los muertos en espera de juicio, están debilitados. Bueno, voy a repetir esta parte, versículo 9: y el infierno abajo se espantó de ti al recibirte en tu venida, te despertó a los muertos, aún a todos los príncipes de la tierra, hizo levantar de sus tronos a los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, y como nosotros has venido a hacer. Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Aquí hay una traducción, dice Lucifer, hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo? El diablo pues ha caído del cielo hacia la tierra, y de la tierra baja al abismo o al mundo de los muertos, o al infierno va a bajar. Pero acá dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Otras traducciones interlineales he visto: ¿cómo has caído tú del cielo, astro brillante, hijo de la aurora? Astro brillante o estrella brillante, hijo de la aurora, o estrella brillante de la aurora. Cortado fuiste por tierra, es decir, que del cielo cae a la tierra va al infierno o al abismo. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Aquí coincide exactamente con lo que, como si es del diablo que estuvieran hablando, ¿eh? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese quiere ser como Dios. Pero tú derribado serás hasta el infierno, y a los lados del abismo. El abismo, hay otras traducciones que le llaman la profundidad de la fosa, ¿eh? Serás hasta el infierno, a los lados del abismo. 16. Los que te vean te observarán, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades, y a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su propia casa, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropa de muerto atravesados a espada, que descienden hasta las piedras de la fosa, como un cadáver pisoteado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, tu tierra, mataste a tu pueblo. De cuenta que él ha destruido su tierra y él ha matado a su pueblo. Así que aquí realmente no coincide con el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sino muchos piensan que es del diablo de quien se trata. Bueno, ese es un pasaje que es un poco que va un poco en armonía con el tema esto del milenio. Hay otro texto también de la Biblia que es dirigida al rey de Tiro. Tiro se encuentra al norte de Jerusalén, pero Ezequiel 28 es. En realidad muchos piensan que es del diablo que se trata, y no del rey del Tiro, así como habíamos leído Isaías 14 que habla del rey de Babilonia, pero es realmente al diablo quien se dirige. Igual Ezequiel 28 de igual manera. Vamos a leer algunos versículos para que se den cuenta. Por ejemplo, el versículo 7 dice así, del 7 al 13 vamos a leer. Dice 7: por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti
extranjeros, los violentos de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Si hombres van a atacarse a este rey de Tiro, en este caso al diablo, y efectivamente coincide porque también si vemos Zacarías 14, Dios va a bajar sobre el monte de los olivos junto con los santos y van a atraparlo, según Apocalipsis 20, al diablo, y lo van a echar al lago de fuego, al lado de la bestia y del falso profeta. Pero van a ser santos, hombres que han sido resucitados, subidos al cielo, y que van a venir junto con Cristo en el tiempo del fin. Por eso dice: y mancharán tu esplendor. 8. A la fosa te harán descender, y morirás de la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De la muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo te he hablado, dice Jehová el Señor. 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así dice Jehová el Señor, tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra te fue vestidura, el sardio, del topacio, el diamante. Bueno, sigue dando una lista. El versículo 14 sigue diciendo: tú, querubín ungido, protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto, yo te echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces este pasaje también de Ezequiel 28, también muchos piensan que es dirigida al diablo, y va un poco en armonía con lo que dice todos los textos que hemos estado leyendo de lo que es el diablo, el abismo, es echado del cielo hacia la tierra, y de la tierra echado al infierno o al abismo durante 1000 años, y después es liberado, y después viene el fin después. Bueno, ahora, sin tardar más, voy a tratar de dar una para saber exactamente en qué momento. El tema principal es el milenio, en qué momento empieza y en qué momento se termina, porque es aquí la gran controversia que existe. Para muchos el milenio es algo que todavía no ha llegado, cuando que para mí, de acuerdo al capítulo 7 de Daniel que voy a leer, para mí ya el milenio ya comenzó, ya terminó, y el diablo ya fue encerrado en el abismo y liberado. Vamos a ver en esta lectura que voy a hacer de Daniel 7, que en realidad hay 4 bestias. Hay una bestia como un león, hay otra como un oso, una segunda, después hay una tercera como un leopardo con 4 cabezas, y después hay una cuarta bestia con dientes de fierro y garras de bronce que destruye y pisotea todo. Y estas 4 bestias normalmente representan 4 reinos, como la de un león es Babilonia, como un oso son los medo-persas, un leopardo con 4 cabezas es el imperio greco, la Grecia que domina después de los medo-persas. Y después esta bestia feroz con dientes de fierro, garras de bronce que pisotea y destroza todo es el Imperio Romano. Y después en esta cuarta bestia, la cuarta, que sí que es Roma, tiene 10 cuernos.
que dice que son 10 reyes que van a estar a la cabeza de este último reino, de esta cuarta bestia. Y después va a aparecer un onceavo pequeño cuerno, que es el más pequeño, pero que después pasa a ser el más grande de todos. Y voy a mostrar yo con los libros de historia que estos 10 cuernos son en realidad 10 emperadores que han habido a la cabeza del Imperio Romano. Han habido 10 emperadores que han venido. Y después va a venir un onceavo, uno más pequeño, que se llama Vespasiano. Es más pequeño porque es de condición humilde. Y él hace caer a tres grandes que son de la nobleza augustoniana, que gobiernan, se sucede unos después de otros, y ninguno de estos tres entra porque viene Vespasiano el cuarto y los hace caer, y es el que llega a ser emperador, y es el que destruye Jerusalén, que destruye el templo de Jerusalén, y coincide exactamente con esta profecía de Daniel 7. Es él el onceavo pequeño cuerno que llega. Pero ¿qué pasa? Es un poco complicado, pero es necesario de que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa? Que en la lista de los 10 emperadores, Vespasiano vendría a ser el noveno y no el onceavo. ¿Pero por qué? Porque el primer emperador romano es César Augusto, que se llamaba Octaviano, pero después que pasó a ser Augusto cuando llegó a ser emperador. Pero antes de ser emperador él ya gobernaba con otros dos, con Lépido y Marco Antonio. Han gobernado el segundo triunvirato. Ellos gobiernan los tres Roma. Se llamaba Octaviano porque su padre Julio César lo había bautizado como Octaviano en el momento que lo adoptó. El segundo triunvirato porque son tres que gobiernan Roma al mismo tiempo, por eso se llama triunvirato. Pero 7 años después, eso fue desde el 44, desde el 43 ya se juntan los tres, desde el 43. Y él se deshace de Lépido 7 años después. Y 11 años después, en 31 antes de Cristo, en una guerra, en la guerra de Aptium, combate Marco Antonio y Octaviano, que después llega a ser Augusto. Combate y lo vence. Y después se suicida. Años después se suicida Marco Antonio después de haber perdido la guerra. Y queda el único que queda, es Octaviano, que después se hace ser el primer emperador de Roma en el 27 después, antes de Cristo, y es ahí donde pasa de Octaviano pasa a llamarse Augusto, César Augusto, el primer emperador de Roma. Pero si nosotros es el primero, pero si nosotros lo aumentamos a Lépido y a Marco Antonio, que gobernaron junto con él al principio, vemos que ya en la lista de los emperadores, si contamos los 10 reyes, vemos que ya no es el noveno Vespasiano, sino es el onceavo pequeño cuerno. El décimo hace caer a los 3 cuernos, que son otros 3, Galba, Otón y Vitellius. Son 3 que gobiernan en el año de los 4 emperadores, porque en el año 69 después de Cristo vemos que hay 4 emperadores. Hay primero Galba, que entra en enero, entra desde el 69 como emperador, pero después Otón lo mata, le vence y pasa él a ser, en el 69 mismo, pasa a ser emperador después de Galba, es Otón. Pero ¿qué pasa? Que Otón, después vino Vitellius, le hizo la guerra y llegó a ser emperador en el año 69, por eso que le llaman el año de los 4 emperadores. En el año 69 pasa a ser Vitellius, pero después Vitellius, Vespasiano lo vence y él pasa a ser emperador, Vespasiano. Y que quiere decir que estos 3, en el año de los 4 emperadores, estos 3 caen, y es Vespasiano, que es de condición humilde, que llega a ser, por encima de ellos, llega a ser finalmente emperador, desde el 69 hasta el año 79. Y en el año 69 él entra como emperador después de Cristo, y es el que destruye en el año 70 Jerusalén y el templo de Jerusalén. En el año 66 Nerón
cuando era emperador, lo envió a destruir Jerusalén, pero no llegó a destruir Jerusalén, Vespasiano. Y después, poco tiempo después, se suicida Nerón, y él después ya envía a su hijo, cuando ya llega él en el 70 a ser emperador, él envía a su hijo Titus, que es general, a destruir Jerusalén y el templo de Jerusalén, y se queda ahí en Jerusalén 3 años y medio. Que dice que un tiempo de tiempos y la mitad de un tiempo. Y es en esta época que hay el juicio en el cielo. Los santos reciben el reino en el año 60, más o menos por los años 70, y el diablo es echado del cielo hacia la tierra, y de la tierra es enterrado en el abismo durante 1000 años. Quiere decir que 1000 años para mí comienzan a partir de los años 80, más o menos del primer siglo. 1000 años después, los años 1080, el diablo es liberado del abismo. Bueno, sin más tardar, esta es una pequeña introducción para que yo pueda después explicarle más detenidamente Daniel 7, para que vean qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que dicen los libros de historia con referente a este tema. Bueno, entonces sin más tardar voy a comenzar la lectura. Daniel 7, versículo 1. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Belsasar era el hijo de Nabucodonosor, que heredó el reino de su papá Nabucodonosor después de él. Quiere decir que esa carta que habíamos leído al rey de Babilonia no coincide realmente con lo de Nabucodonosor, porque dice: tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Él no ha destruido su tierra ni mató a su pueblo. Y después de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, después son los medo-persas que cogen el reino. Y si uno mira los libros de historia, de qué manera los medo-persas, Ciro, invadió la Babilonia. El río Éufrates normalmente daba la vuelta alrededor de toda la Babilonia. ¿Y cómo hicieron los persas? Desviaron el río Éufrates para poder penetrar dentro de la Babilonia. Y justamente Belsasar estaba festejando su cumpleaños ese día. Y vio una mano que salió, escribió en la pared donde decía que él iba a perder su reino y que iba a ser repartido entre los medos y los persas, el reino de la Babilonia. Y según la historia, ellos los cogieron por sorpresa. Aquí casi no ha habido ni muertos, no ha habido cuando los persas tomaron la Babilonia, no ha habido prácticamente combate ni enfrentamiento los unos con los otros. Entonces él no ha destruido su pueblo, no ha destruido a su pueblo, entonces el rey Nabucodonosor. Y además que después de Nabucodonosor vino su hijo Belsasar. Y realmente no es como en esta carta que hemos leído en Isaías 14, no coincide con lo que se ha pasado con el rey de Babilonia, con Nabucodonosor. Lo que quiere decir que esta carta no es dirigida realmente al rey de Babilonia, Nabucodonosor, sino muchos creen que es al diablo que ha sido dirigida esta carta. Bueno, esta es una pequeña paréntesis, ¿eh? Bueno, seguimos. Daniel 1 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Estando en su cama, luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Versículo 4. La primera era como león. Se cree que el león representa la Babilonia, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta sobre sus pies, se paró sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces aquí habla, yo pienso, de la Babilonia, y dice que se le cortó las alas y se puso de pie
como un hombre y fue dado corazón de hombre. Yo pienso que habla de Nabucodonosor. Bueno, después, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Yo pienso que hablan de los medopersas después de la Babilonia, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esas 4 cabezas es Grecia. Yo pienso que después de la Babilonia, los medo-persas, viene la Grecia, que son las 4 cabezas, porque después de la muerte de Alejandro el Grande, su reino de la Grecia se corta en 4. Y esta tercera bestia es Grecia normalmente. El versículo 7 sigue diciendo: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos, que es esa 4ª bestia, pues como les decía, creo que es Roma. Y este 4ª bestia, que es Roma, tenía 10 cuernos. Versículo 8: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Es decir, que, como le digo, el cuerno pequeño, que más adelante va a ser más grande que los otros, este cuerno pequeño yo pienso que es Vespasiano, que es de condición humilde y que pasa a ser emperador por encima de Galba, Otón y de Vitelio, que eran 3 grandes de la nobleza augustoniana. Y ninguno de estos 3 llega a ser emperador, sino que viene Vespasiano y hace caer estos 3. Bueno, decía así: otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Se ven aquí tronos, y el anciano de días se sentó. El anciano de días es Dios, cuya vestidura era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono era como la llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó, pero si uno lee en la traducción interlineal, hebreo-español, por ejemplo, o hebreo-francés, depende de las traducciones que tenga. Leyendo del hebreo, normalmente el hebreo se lee de derecha a izquierda, y alguna dice así, por ejemplo, en otra traducción: ante él estaban en pie, el tribunal se sentó. Acá en esta traducción dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos, pero la verdadera traducción no es el juez se sentó, sino es el tribunal se sentó, porque ahí es el tribunal, son los santos, yo pienso, que se sientan para juzgar a la bestia, y después les voy a explicar por qué. Bueno, y los libros fueron abiertos. 11. Yo entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno, este 11º pequeño cuerno que hace caer 3, hablaba el cuerno: mire, hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Quiere decir que a la época, este pequeño cuerno que comienza a hablar cosas grandiosas, es en este tiempo que se matan a la bestia y que su cuerpo es destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
Yo pienso que es ahí donde lo echan del cielo, Micael y sus ángeles. A la tierra, un ángel baja, lo atrapa y lo encierra en el abismo durante 1000 años. Después vamos a ver por qué yo pienso eso, más abajo. Versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Que sí, que a las otras bestias, a la bestia, dice, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, que pienso que es el diablo. Habían también quitado a las otras bestias su dominio y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Es decir, que las otras bestias todavía se les había dado una prolongación de vida todavía. Quiere decir que hay tronos en el cielo, viene el anciano de días, abren libros, juzgan a la bestia, la matan a la bestia en la época de este 11º pequeño cuerno y la echan al fuego, pero las otras bestias se les quita un poco su poder, su dominio, y se les concede todavía una prolongación de vida hasta un cierto tiempo. Lo que quiere decir que mientras que el diablo está encerrado en el abismo, los otros malos espíritus o demonios sobre la tierra todavía se les quita un poco de su poder, pero se les deja todavía en vida sobre la tierra. ¿Cómo se da cuenta cómo coincide con lo que yo pienso, con lo que está escrito aquí? Quiere que los 1000 años se pasan en el cielo, mientras que los otros demonios siguen en la tierra junto con la humanidad, mientras que el diablo está en el abismo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo, uno como hijo del hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días. Aquí el hijo del hombre que viene entre las nubes delante del anciano de días es Cristo, que viene entre las nubes delante de Dios. Y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Es ahí donde Jesús, después que la bestia, son tronos, juzgan a la bestia, lo echan del cielo a la tierra y del tierra al lago de fuego, y las otras bestias todavía quedan en vida sobre la tierra, y Cristo en el cielo le dan el reino, dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Estos que se sientan en tronos en el cielo, yo pienso que son los santos que juzgan a la bestia de sus ángeles. Porque si ustedes leen la primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo le dice a los corintios que ustedes no saben que ustedes van a juzgar al mundo. Ustedes no saben que van a juzgar hasta los ángeles del cielo. ¿Se dan cuenta? Coincide con lo que dice la Apocalipsis, que los santos mismos van a morir, muchos de ellos, van a subir en el cielo, se van a sentar en tronos, van a juzgar al diablo, a sus demonios, y después Micael y sus ángeles en combate lo van a precipitar a la tierra, y poco después lo van a encerrar al diablo en el abismo, pero las otras bestias van a continuar todavía en vida sobre la tierra. ¿Se dan cuenta cómo coincide todo esto? Bueno, sigo con el versículo 15. Yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me dijo, y me dio a conocer la interpretación de las cosas. 17. Estas 4 bestias, grandes bestias, son 4 reyes. Acá dice 4 reyes, más adelante vamos a ver que son 4 reinos en realidad. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo, ¿se dan cuenta? Ahí viene Cristo, recibe el reino, y los santos toman el reino en el cielo, se sientan en tronos para juzgar, como les digo, y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Pues es en el cielo, no en la tierra. La tierra todavía, las otras bestias pues quedan por un cierto periodo de tiempo sobre la tierra, las otras bestias. 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que es Roma, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, es decir, que Roma tenía 10 cuernos en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído tres cuernos,
Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Claro, era más pequeño y después fue más grande que sus compañeros. 21. Y veía yo que este cuerno, el 11º pequeño, que es Vespasiano, del 69 al 79 después de Cristo, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es el que ataca Jerusalén y el templo de Jerusalén. En el 70 había su hijo Titus. Versículo 22. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Se da cuenta? Quiere decir que lo estaba venciendo, destruyendo el templo de Jerusalén. Habían matado a los primeros discípulos de Cristo y vino juicio. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Quiere decir que después de toda esta masacre que ha hecho este 11º pequeño cuerno, en esa época, hay un juicio que se pasa en el cielo. Se sabe que Vespasiano estuvo hasta el año 79 después de Cristo. Del 69 al 79. Y vino el tiempo en que los santos poseyeron el reino. 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Se dan cuenta? Eran 4 reyes, pero acá dice que es un cuarto reino, es Roma, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará, y la despedazará. 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Es el 11º que le decía a otros, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. ¿Se dan cuenta? Que sí, que hay 3 reyes que son cortados delante de él, y va a subyugar, y es él que va a llegar a ser emperador en el 69, en el año de los 4 emperadores. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Claro, en ese momento destruye el templo de Jerusalén y su templo. Pero ¿qué pasa? Que después del templo que estaba destruido, los judíos querían seguir presentando ofrendas todos los días. Entonces los romanos impedían que los judíos, por todos los medios, que judíos sigan haciendo sacrificios ahí en el monte Sión, hasta que al final decidieron construir el templo de Dios Júpiter, para impedir de esta manera que los judíos sigan haciendo ofrendas a Dios en el monte Sión. Y más adelante viene los musulmanes con Mohamed, y construyen Mahoma, otros los conocen como Mahoma, construyen la mezquita de Al-Aqsa, y hasta el día de hoy que sigue ahí. Bueno, ya este es un pequeño paréntesis de lo que dicen los libros de historia. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo, un año, de tiempos 2 años, y el medio de un tiempo, medio año, que es decir, 1 año más 2 años, 3 años y medio. Si usted mira los libros de historia, efectivamente Vespasiano envía a su hijo Titus, en el año 70 destruye Jerusalén y su templo, y él personalmente en el año 71 va a Jerusalén. Después, en el año 74 es la toma de Masada, la fortificación de Masada, destruye Masada, y después que destruyen el 74, ya los romanos se replegan a Roma, después de la destrucción de Masada. Se replegan los ejércitos, dejan justo una legión en Israel y en Jerusalén, y se replegan a Roma. Que decir que 3 años y medio, en el año 74, regresa Vespasiano a Roma, así tal como está aquí, en un tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. 28. Hasta aquí fue el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se demudó.
pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Se dan cuenta cómo coincide con lo que yo le estoy diciendo, este pasaje de Daniel capítulo 7, de las 4 bestias, de los 10 cuernos, del 11º pequeño cuerno, que hace guerra a los santos, y es en esta época, después de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo de Jerusalén, la persecución de los cristianos y todo, hay un juicio en el cielo, y los santos reciben el reino en el cielo, según Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20. Vemos que es ahí donde viene el milenio. Los 1000 años se pasan en el cielo, mientras que las otras bestias en la tierra todavía siguen en vida por una prolongación hasta un cierto tiempo en vida sobre la tierra. Bueno, ahora voy a leer aquí algunas partes de los libros de historia que confirman lo que hemos estado leyendo. Bueno, vamos a leer entonces unas partes del lo que he visto en los libros de historia con referente a los 10 cuernos y al 11º pequeño cuerno. Vamos a leer, habíamos dicho que César Augusto es el primer emperador a partir del 27 antes de Cristo. Él fue emperador a partir del 27, pero es desde el 44, 43 antes de Cristo. Él ya gobernaba junto con Marco Antonio y Lépido. Y después se deshace de Marco Antonio, de Lépido primero y después de Marco Antonio. De Lépido 7 años después y de Marco Antonio 11 años después. Y en el 27 se proclama, ya estando él solo, como César. Pasa de Octavio, pasa a ser César. Y es el primero de la lista. Y si contamos en la lista de los emperadores, Vespasiano es el 9º, pero si aumentamos a Lépido y a Marco Antonio, Vespasiano es el 11º pequeño cuerno que llega. Bueno, sin tardar más voy a leer. César Augusto, llamado también Octavio por Julio César, en el momento de su adopción, se convirtió en el heredero tras el asesinato de este en 44 a.C. Un año después, en 43 a.C., Augusto o Octavio conformó junto con Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato, siendo la segunda vez que se juntaban 3 para gobernar Roma. Tiempo después, el triunvirato se iría rompiendo ante las ambiciones de sus creadores. Lépido fue obligado a exiliarse en el 36 a.C., que es en el 43 a.C., entran juntos en el 36, ya Lépido tuvo obligado a exilarse. Mientras que Marco Antonio terminó suicidándose un año después de su derrota en la batalla naval de Accio, frente a la flota de Octavio, o Augusto, dirigida por Agripa en el 31 a.C. Quiere decir que ahí ya se deshace de los otros dos y Augusto queda solo. Con la desaparición del segundo triunvirato, Octavio restauró los principios de la República Romana, con lo que el poder gubernamental pasó a establecerse en el Senado, aunque en la práctica él retendría su poder autocrático. A partir del 16 de enero del 27 a.C., es fecha en la cual el nombre de Augusto fue oficialmente atribuido. A partir del 16 de enero del 27 a.C., ya se le atribuye oficialmente el nombre de Augusto, ya no es Octavio, sino Augusto. Fue oficialmente atribuido al fundador del régimen imperial. Entonces fue el primer emperador de Roma entre el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Entonces junto con Lépido y Marco Antonio, Lépido del 43 al 36 a.C., donde fue obligado a exiliarse, Marco Antonio desde el 43 a.C. al 31 a.C., donde se terminó suicidando un año después de su derrota por la flota de Octavio, dirigida por Agripa en el 31 a.C. Entonces ahí ya tenemos los 3
los 3 cuernos. En la lista de emperadores normalmente no figura Lépido ni Marco Antonio, pues comienzan a contar a partir del primer emperador, que es Augusto, sin tomar en cuenta los 2 otros. Pero eso es en los libros de historia. Pues nosotros lo que nos interesa es lo que dice la Biblia con referente a la profecía de Daniel 7. El cuarto vendría a ser Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo, Calígula, que es el quinto, del 37 al 41 después de Cristo, Claudio es el sexto, del 41 al 54 después de Cristo, y Nerón, del 54 al 68 después de Cristo. Nerón en el 68 termina suicidándose. En este tiempo se encontraba Vespasiano, que lo había enviado en el 66 para destruir, lo había enviado a Vespasiano para destruir Jerusalén, pero finalmente no la destruyó. Y en el 68 se suicida, y él después viene el problema el año 69, el año de los 4 emperadores. Bueno, el octavo, el noveno y el décimo es Galba, Otón y Betelio, los 3 grandes cuernos en el año 69, el año de los 4 emperadores. Es aquí donde voy a leer esta parte donde dice: Galba es el octavo, entra el 8 de junio del 68 al 15 de enero del 69, es el primero de los 4 emperadores del 69. Procedía de una familia noble y de gran fortuna. Proclamado emperador, marchó sobre Roma con el apoyo de Otón. Al principio Otón lo apoyaba a Galba, obteniendo el reconocimiento tanto del Senado como de los pretorianos. Sin embargo, pronto perdió sus apoyos debido a su política de austeridad. Otón, el que lo apoyaba a Galba, desilusionado por no haber sido nombrado su sucesor, ya que fue cambiado por otro, que nombró a otro teniente a la plaza de él, organizó un complot contra el emperador, contra Galba. Tras unos escasos 7 meses de gobierno, Galba fue asesinado en el foro, dejando el imperio sumido en una guerra civil. Y después ya entra Otón, este es el segundo, en el año 69, en el noveno. Después de la muerte de Galba, fue emperador solo por 3 meses, del 15 de enero al 16 de abril del 69. El segundo del año de los 4 emperadores del 69. Era hijo de Lucio Otón, cuya madre pertenecía al patriciado y estaba relacionada con las familias más influyentes de la capital, que es otro de los grandes, porque vamos a ver que Vespasiano es de condición humilde. Después sigue diciendo así: su padre gozó del favor del emperador Tiberio, al que parecía mucho físicamente. Desempeñó con rigidez diversos cargos dentro de la administración imperial. El nuevo emperador descendía de una noble y antigua familia establecida en Ferentinum, aunque de origen etrusco. Sus antepasados eran los príncipes de Etruria. Fue vencido por las tropas de Vitelio el 14 de abril a Bedriac y se suicida al día siguiente. Y después, entonces ya después de él, Galba, Otón, después viene Betelio, el tercer cuerno. El 17 de abril de 69, todos estamos en el 69, el año de los 4 emperadores, hasta el 22 de diciembre de 69, el tercero de los 4 emperadores del 69, pertenecía igualmente a la nobleza augustoniana, de una familia de los antiguos dirigentes de Lacio. El Lacio se destaca por su historia, arte, arquitectura, arqueología, religión y cultura, además de ser el embrión de lo que acabó siendo el Imperio de Roma. Si ustedes ven, el Lacio se encuentra en el medio de la Italia actual, en el centro. Sus pretensiones al trono se vieron mermadas cuando las legiones estacionadas en las provincias orientales declararon emperador a su comandante Vespasiano. Que dice que Vespasiano lo declaran emperador, entonces ya hay guerra entre Vespasiano y Betelio. El inevitable conflicto armado estalló entre ambos emperadores. Finalizó con la aplastante derrota que sufrieron las fuerzas de Vitelio en la segunda batalla de Bedriacum,
cuando se vio sin posibilidades de vencer, trató de abdicar en favor de su rival al trono. No obstante, las tropas de Vespasiano lo asesinaron el 22 de diciembre del 69 después de Cristo. Entonces ya ahí Vespasiano llega a ser emperador. Que sí, que en el año 69 ninguno de estos tres se mantuvo como emperador, sino viene Vespasiano, el pequeño cuerno, que hace caer a estos tres. Ahora vamos a ver lo que dice sobre Vespasiano, el 11º, 69 al 79 después de Cristo, el cuarto del año de los 4 emperadores, Tito Flavio Vespasiano, actual Italia, emperador romano, pretor en tiempo de Calígula y militar brillante en Britania durante el reinado de Claudio, de familia ecuestre. Su humilde origen hizo que no fuese objeto de represalias por parte de Nerón, que no veía en él amenaza alguna. Claro, de condición humilde no creía, porque todos estos emperadores, de Nerón, de Augusto hasta Nerón, eran de la familia Julio Claudia, que eran todos del Senado, gente noble, y él era de condición humilde, entonces no veía en él ningún peligro. Bueno, sigue diciendo así: comandó las fuerzas romanas que hicieron frente a la rebelión de los judíos del año 66. ¿Ves? Vespasiano comanda las legiones que iban en el 66 contra Jerusalén, cuando se disponía a sitiar Jerusalén, la capital rebelde. El emperador Nerón se suicidó en el 68, sumiendo al imperio en un año de guerras civiles, conocido como el año de los 4 emperadores, pues viene después del 69, el año de los 4 emperadores. Tras la rápida sucesión y fallecimiento de Galba y Otón, y el ascenso al poder de Betelio, los ejércitos de las provincias de Egipto, mientras que Betelio se encontraba en el gobierno, los ejércitos de las provincias de Egipto y de Judea proclamaron emperador a Vespasiano el 1 de julio del 69. En su camino hacia el trono imperial, Vespasiano se alió con el gobernador de Siria, Cayo Licinio Muciano, quien condujo las tropas de Vespasiano contra Vitelio, mientras el propio Vespasiano tomaba el control sobre Egipto. Y el 20 de diciembre del 69, Vitelio fue derrotado. Que decir que en el 69, el 20 de diciembre, Vitelio fue derrotado, y al día siguiente Vespasiano fue proclamado, que decir que el 21, proclamado emperador por el Senado, el 21, y el 22 lo matan a Vitelio, y queda Vespasiano como emperador desde el 21 de diciembre del 69. Dice aquí, sigue diciendo el libro de historia: 3 representantes de grandes familias se han entonces afrontado y sucedido para dejar la plaza a un simple hijo de familia modesta, ¿no? Que es de Sabina, dice aquí. Sabina debe ser una ciudad de Roma. Bueno, entonces, como pueden ver aquí, todo esto de los libros de historia coinciden con lo que yo veo, con lo que yo comprendo, con referente a la intronización de Cristo en el cielo como rey, y los santos que reciben el reino de Dios en el cielo. Entonces, lo que quiere decir que si el milenio, los reinos han recibido el reino en el cielo a partir de los años después en la época de Vespasiano estuvo del 69 hasta el 79, fue en esos años más o menos que hubo, después del 74, con la destrucción de Masada, hubo un juicio en el cielo. Micael y sus ángeles juzgan a la bestia, lo echan a la tierra, de la tierra lo encierran en el abismo por 1000 años. Las otras bestias siguen todavía, se les quita un poco, se les reduce su poder, pero siguen en vida por un cierto periodo de tiempo. Y ellos son reyes, sacerdotes y jueces junto con Cristo durante 1000 años en el cielo. Quiere decir que los años más o menos 80 hasta el año 1080, donde es liberado el diablo y comienza a formar la 7ª cabeza,
de Apocalipsis 17 y van a ver que hay una bestia, la bestia, el diablo, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 reinos. 5 han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persa y Grecia. Uno es, en esa época era Roma, la sexta, y la séptima estaba por venir. Y el octavo rey, que hace parte de los 7, eso lo voy a explicar en otro video, que representa las bestias y las cabezas de las bestias del libro de Apocalipsis. Entonces es en el año más o menos 1080, a la hora, en el momento que el diablo es liberado del abismo, comienza a formar los reinos que dominan hoy día el mundo, el occidente, las 7 cabezas y los 10 cuernos, que es el occidente junto con el octavo rey, que son los que van a desatar la guerra de Armagedón y van a atacar al pueblo de Israel en el tiempo del fin. Bueno, espero que les haya gustado. Está cargado de información, y eso que yo he escogido solamente lo más importante, lo que era necesario para que puedan comprender, pero está cargado de información. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto voy a tratar de responder, pero siempre con las escrituras. ¿Has visto? Es todo lo que la Biblia dice y lo que los libros de historia dicen, ¿eh? Y en función de lo que está escrito en la Biblia y en los libros de historia, yo tengo esta interpretación de lo que es el milenio y el arrebatamiento de la iglesia hacia el cielo. Entonces todo esto, si tienen alguna pregunta y les ha gustado, no se olviden de hacer like, compartirlo con otras personas, y espero sus comentarios. Que Dios les bendiga. Adiós.